Una de las cosas que nosotros necesitamos aprender a hacer es una relectura de toda nuestra historia, una relectura de todo nuestro pasado. Porque cuando uno hoy en el presente es capaz de tener una mirada retrospectiva de todo lo que ha sido nuestra vida desde el momento en que tenemos conciencia hasta el día de hoy, uno es capaz, en medio de las sombras, descubrir las luces y en medio de los momentos difíciles, descubrir también de qué manera Dios ha estado presente. Yo he creído que no siempre es fácil para todos poder leer el momento presente. Ojalá pudiéramos, ese es el ideal, ser capaces de leer el momento presente y de interpretarlo. Pero cuando no se tiene capacidad para eso, por lo menos ser capaces de leer el pasado para saber por qué estamos ubicados en este presente y hacia dónde es que nosotros caminamos. No se puede entender la salvación de Dios sin entender la historia de la salvación de Dios. No es fácil entender el momento histórico en el que nosotros estamos viviendo si antes no hemos sido capaces de hacer una relectura objetiva de nuestra historia a la luz de lo que Dios nos dice a nosotros. Por eso cuando los apóstoles predican el nombre de Jesús y predican la conversión, nunca lo hacen sin hacer primero una relectura al pueblo de Israel de todo lo que había sido su historia desde Abraham, desde el inicio de la manifestación de Dios, de la revelación de Dios a su padre en la fe, Abraham. Cuando el apóstol Pedro en Pentecostés empieza a predicar, lo hace a través de un discurso largo de una historia de salvación. El apóstol Pedro no empieza sencillamente diciendo que Jesús resucitó. No, empieza diciendo: israelitas, ustedes saben bien que en nuestros antepasados el Señor Dios se manifestó a nuestro padre Abraham y que después, y empieza a hacer todo un recorrido desde Abraham, pasando por Isaac, por Jacob, por Moisés, por todos los profetas, hasta llegar a Jesús. Ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, aparece lo mismo. Pablo está delante de maestros de la ley y está delante de judíos muy versados, de judíos muy conocedores de la Sagrada Escritura. Entonces, dice que llegaron a Antioquía de Pisidia. Ahí leyeron la lectura de la ley, ellos llaman la ley al Antiguo Testamento, y en la sinagoga les mandaron decir: bueno, si tienen unas palabras de exhortación para decírnosla, díganla ahora. Pablo se pone en pie, hace seña con la mano para que se callen y dice: miren ustedes cómo empieza Pablo a predicar. Israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo eligió a nuestros padres y multiplicó el pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Eligió a nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. Y después nos multiplicó cuando fuimos forasteros en Egipto. Está hablando del acontecimiento de la esclavitud, que había pasado muchísimos años atrás. Dice, los sacó de allí con brazo poderoso, unos 40 años, y los cuidó en el desierto. Dice, y todo esto lo hizo en un espacio de unos 450 años. Miren cómo Pablo resume 450 años de historia, recordándoles a los recordándoles a los israelitas sus orígenes. Y le hace todo ese recorrido para ubicarlos en el momento de su presente, en el instante en que Él les está hablando. Y por eso termina diciendo, y Dios sacó de toda esta descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Venimos a predicarle a Jesús. Pero no se entiende Jesús sin entender el pasado. No se entiende el presente sin entender el pasado.
No se entiende el momento en el que estamos viviendo sin hacer una relectura de nuestro pasado. Es que la historia nuestra no es una historia fraccionada, que uno pueda llegar a desvincular su pasado con su presente. Eso no se puede hacer. Porque uno no puede trozar su historia y descontextualizar lo que estamos viviendo ahora, lo que usted está viviendo ahora, sin recomprender lo que pasó antes en su vida. Entendemos nuestro presente y conoceremos, sin ser adivinos, vislumbraremos nuestro futuro a partir de los acontecimientos actuales. Por eso, nosotros no somos adivinos del futuro, pero sí somos capaces de intuir desde nuestro pasado y la construcción de nuestro presente hacia dónde es que nosotros vamos. Pero sobre todo cuando uno no destroza su historia. Usted no puede destrozar su historia. Usted no puede desconocer de dónde viene, cuáles son sus orígenes, su familia, sus abuelos, sus orígenes antiguos, su fe, de dónde viene. Nada de lo que hay ahora en la vida suya apareció por arte de magia, ni aparece sencillamente porque usted lo construyó. El fundamento de nuestro presente está en el pasado. No crea usted que usted ha edificado la historia. Nosotros solamente somos protagonistas de la historia actual, pero nosotros no la hemos hecho. La estamos construyendo, estamos aportando nuestro granito de arena. Y por eso es muy importante en la construcción de la historia futura de nuestros hijos, de todos nuestros descendientes, cuáles son los cimientos que nosotros estamos poniendo hoy. Muchas personas dicen, no, es que yo no sé por qué me está pasando esto. Sí lo sabe. Lo que pasa es que nosotros no siempre queremos hacer un reconocimiento de que lo que hemos hecho es equivocarnos permanentemente. Y entonces creemos que estamos donde estamos producto del azar, como que la casualidad nos trajo aquí, como que la mala suerte nos trajo aquí. Es que yo soy muy salado, dicen muchas personas. Salados no. Somos necios en nuestro obrar, que es distinto. O podemos ser sabios en nuestro obrar. O tenemos sabiduría o tenemos necedad. Pero no estamos donde estamos porque el destino, el azar, la casualidad nos haya traído aquí. Y por eso Pablo, cuando le predica a la gente de Antioquía de Pisidia, les dice, miren, hay una historia escrita, hay una historia vivida. Nosotros somos descendientes de nuestros antiguos padres, Abraham, Isaac, Jacob. Nosotros fuimos esclavos en Egipto. Durante 40 años el Señor nos sacó y nos purificó hasta llevarnos a la tierra prometida. En la tierra prometida, cuando llegamos, el Señor eligió a Saúl y después de Saúl eligió a David y de David prometió una descendencia. Pues ese descendiente ya está aquí. Ese descendiente es Jesús. A ese es el que yo les vengo a hablar. No se entiende Jesús sin entender la historia. No se entiende la fe sin entender la historia. No se entiende la familia sin entender la historia. La gente de hoy quiere borrar la historia de un plumazo y la quiere reescribir. La quiere reescribir, inventándose otras cosas. Cuando uno pretende borrar la historia tal y como está y la quiere reescribir, hermano, nosotros vamos a quedar perdidos porque nos va a costar muchísimo trabajo entender por qué estamos donde estamos. Hay muchos acontecimientos que han venido desde Europa hasta América en donde las personas han querido destruir los acontecimientos históricos. Y les pongo un ejemplo nada más.
el holocausto de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes que se cometieron contra los judíos, con los millones de judíos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, hoy hay gente que ha querido reescribir esa historia diciendo que eso no pasó, que pasó otra cosa distinta. Usted no puede hacer eso. Usted no puede negar la historia de su familia, porque eso ya está metido en nuestros genes. Y por eso es importante conocerla, interpretarla, para descubrir nuestro hoy. Y sobre todo para entender hacia dónde vamos. A fin de cuentas, imagínense ustedes una cuerda conformada por varios hilos. Uno de esos hilos se llama Jesús. Y a esa cuerda no se le puede quitar ese hilo, porque la cuerda se rompe. Lo que le da firmeza a todo lo que nosotros hemos vivido y lo que nos permite a nosotros poder sanar ese pasado cuando es doloroso, es ese hilo que va en el centro de la cuerda de nuestra historia, que se llama Jesús. Y nadie puede sencillamente coger ese hilo y sacarlo, porque la cuerda la desbarata. Nadie puede sacar a Jesús de su vida, porque desbarata su historia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.